En aquellos días, María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en la casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz, exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Entonces dijo María: Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se llena de júbilo en Dios mi Salvador, porque puso sus ojos en la humildad de su esclava. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre, y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Ha hecho sentir el poder de su brazo, dispersó a los de corazón altanero, destronó los potentados y exaltó a los humildes. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo, como lo había prometido a nuestros padres, a Abraham y a su descendencia para siempre. María permaneció con Isabel unos 3 meses y luego regresó a su casa. Palabra del Señor. Hoy, 15 de agosto, la Iglesia celebra la solemnidad de la Asunción de la Santísima Virgen María, o tradicionalmente el tránsito, ¿verdad? El tránsito de María. Tránsito significa el paso de esta vida a la otra vida. El paso, eso significa tránsito, pero nosotros también litúrgicamente se le conoce como la Asunción de María Santísima. Quiero decirles, hermanos, que este dogma es uno de los dogmas más nuevos, vamos a decirlo así. Tiene apenas, 74 años va a cumplir, 74, porque fue proclamado en el año 1950, ¿sí? ¿Verdad? Estaríamos cumpliendo 74. Arlene, qué buena para las matemáticas. Sí, muy bien. Ella es la que me ayuda con las matemáticas. Entonces, estaría cumpliendo 74 años en noviembre. Fue proclamado por el Papa Pío XII. Pío XII, él fue quien proclamó este dogma, donde se afirma, la Iglesia proclama y afirma que el cuerpo de María Santísima, al dejar este mundo, no conoció la corrupción, no se corrompió, sino que fue llevada en cuerpo y alma al cielo. María, si Jesús fue el primero que entró al cielo en cuerpo y alma, o sea, acuérdense que cuando Jesús resucita, ¿qué les dijo a sus discípulos? Vengan, tóquenme, vean que un fantasma no tiene ni carne ni hueso, soy yo, tráiganme un pedazo de pescado. Y Jesús comió enfrente de ellos, ¿verdad? Comió con ellos para decirles que Él era el mismo y era verdadero hombre, verdadero Dios, como nosotros decimos, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, Él fue el primero, Él es la primicia. Y al morir su madre, también fue llevada a la presencia de Dios. Hermanos, para decir esto, la Iglesia parte no solamente de datos bíblicos, históricos, sino también, alguien podría decir, ¿y por qué hasta el 1950 se proclamó?
porque fue cuando se empezó a negar con el protestantismo. Acuérdense que antes del año 1500, los protestantes no existían y tampoco había necesidad de proclamar que Jesucristo, el dogma de Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. O sea, como los protestantes empezaron a negar eso, entonces la iglesia dijo, un cristiano está obligado a creer esto, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que Jesús está presente en la Santísima Eucaristía, un dogma de fe, que María es madre de Dios, porque si María no es madre de Dios, entonces Jesús no es Dios, y que María fue concebida sin pecado original. ¿Por qué? Porque necesario era que de la que iba a nacer el Hijo de Dios tenía que ser pura, inmaculada y santa. Y dice una pregunta, cuando se estudia el dogma, cuando nos estamos preparando para ser sacerdotes, se estudia el dogma de la Inmaculada Concepción. Entonces, y hay una pregunta que a mí me impactó y que imagínense, ya hace casi más de 15 años que estudié el dogma. Pero hay una pregunta que siempre se me quedó en mi mente y decía, si Dios Padre dijo, este es mi Hijo amado, en quien tengo mis complacencias, ¿Dios iba a mandar a su Hijo amado a que naciera de una carne pecadora? No. Y dice, necesario tenía que ser que de la que iba a nacer el mismo Hijo de Dios tenía que ser pura. Pura. Y hoy Santa Isabel, inspirada por el Espíritu Santo, ¿cómo la llama? La bendita entre todas las mujeres. Bendita. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. ¿Y los protestantes cómo la llaman? Una mujer cualquiera, una mujer pecadora. Hermanos, quiero decirles algo. En la Sagrada Escritura no existe ninguna expresión que hable mal de la Santísima Virgen María. Ninguna. De Pedro, San Pedro, cobarde, impulsivo, traidor. Juan, el discípulo amado, ambicioso, injusto. ¿Se acuerdan cuando los samaritanos no quisieron recibir a Jesús porque iba camino de Jerusalén? Se acercó Juan y le dijo, Señor, ¿quieres que hagamos llover fuego sobre este pueblo que no te ha querido recibir? Juancito, él fue. Juancito fue el de esa gracia, ¿verdad? ¿Y Pablo? ¿Y Pablito? Perseguidor de la iglesia, de mecha corta, enojado. Y si vamos a hablar de Abraham, todas las personas en la Biblia vamos a encontrar defectos en ellos, menos en dos personas, aparte de Jesús, porque Jesús es Dios y Él no tiene defecto, menos en dos personas que son José y María. Si se fijan en la Sagrada Escritura, no aparece una sola expresión que hable mal de ellos. Al contrario, cuando José estaba pensando en dejar a María porque pensaba que le había quemado la pata, ¿qué dijo? Voy a hacer un acta de repudio, que yo ya no la quiero. Cuando se casaban, en ese entonces, José fue y le dio la palabra a Joaquín, que la tomaba por esposa. La palabra en aquel entonces era, hermanos, algo de honor, de respeto. Un hombre que daba la palabra y luego la botaba, era un hombre que quedaba deshonrado de por vida. De por vida. O sea, era una persona repudiada. Y José prefirió aguantar él con la vergüenza de que le dijera, miren este sinvergüenza, tras que se casó con la muchachita, se aprovechó de ella sin habérsela entregado su papá para que se la llevara a su casa y la sacó embarazada, el semejante grosero, sinvergüenza, inmoral, y ahora que la ha sacado embarazada, que debería dar la cara por ella, ahora la repudia y deja a esta pobre muchacha, pobrecita. Eso es lo que iba a pasar, hermanos. Eso es lo que iba a pasar. José prefería, dice que iba a ser una carta
de divorcio y iba a repudiarla en secreto para no dañarla a ella, sino que recayera toda la culpa sobre ella. Y José, porque era un hombre, ¿cómo lo llama la Sagrada Escritura? Un hombre justo. Y de María Santísima, ¿un defecto? ¿Un pecado? ¿Una falta? No. Ninguna. Ninguna. Ni una sola. Los hermanos separados dicen, sí, y me podrían sacar un montón los hermanos separados, pero hermanos, tristemente, uno de los errores más graves de ellos. Porque uno de los textos que sacan ellos es cuando a Jesús se le acerca a su madre en las bodas de Caná y le dice, hijo, no les queda vino. Y le dice, mujer, déjame, todavía no ha llegado mi hora. ¿Qué a ti y a mí que se les haya acabado el vino? Déjame. Y María no se puso a pelear con él, no se puso a discutir con él, solo les dijo a los criados, hagan lo que él les diga. Y alguien dice, no, ahí Jesús estaba despreciando a esa mujer. ¿Ve? Le dijo mujer, la despreció. Hemos dicho que bíblicamente, hemos dicho, ¿verdad? Y eso ustedes lo tienen bien clarito. Yo les he mencionado siempre que he podido el pasaje de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Porque quiero que se lo aprendan de memoria. Que les digo yo que era imposible que Jesús despreciara a su madre. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es el único mandamiento de los 10 que va acompañado de una bendición y una maldición. Y el Deuteronomios no es un libro que solo los católicos lo tienen en su Biblia, también lo tienen los protestantes en la Biblia de ellos. Y Deuteronomios 27:16 dice, maldito el hijo que desprecie a su madre o le cause dolor. ¿Se acuerdan? ¿Qué texto? ¿Cuál es el texto? Deuteronomios 27:16, ¿verdad? Así dice, maldito el hijo que desprecie a su madre o le cause dolor. Y los hermanos separados dicen, no, Jesús despreció a esa mujer porque era una mujer cualquiera. ¿Qué están diciendo los protestantes? Calumniando a Jesús, calumniando a Jesús y haciendo que sobre Jesús cayera una maldición. Entonces, no vamos a alargarnos en esto, pero sí quiero preguntarles algo para entrarnos en el misterio que hoy celebramos. ¿Quién es Jesús para ustedes? ¿Quién es Jesús? Para poder entender este misterio del tránsito o de la asunción de María. ¿Quién es Jesús? Dios. ¿Y cómo es Jesús? Dios. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Es bueno? ¿Es bueno? ¿Es misericordioso? ¿Es justo? Y es todos los atributos positivos que nosotros podamos agregarle. Jesús, si es bueno, es justo, viene, agarra a una persona, la utiliza y después la desecha. No. ¿Es justo eso? Utilizar una persona para un interés propio, para un bien propio, para un propósito, y después cuando ya no la necesito desecharla. ¿Cómo se sentiría usted si alguien hiciera eso con usted? ¿Se sentiría bien? ¿Se sentiría feliz? No, no. Y bíblicamente dice que Dios es amor. Y si Dios es amor, no va a hacer eso. Entonces, cuando Santiago y Juan, volvamos a estos pobres Santiaguito y Juancito, ¿verdad? Que eran un poquito ambiciosos, se acercaron donde Jesús y le dijeron, Señor, queremos que cuando tú estés en tu reino, uno se siente a tu derecha y el otro a tu izquierda. ¿Qué le dijo Jesús? No, no les puedo dar eso, porque eso ya está reservado por el Padre. Ese lugar ya está reservado, no me toca a mí, sino para quien el Padre lo tiene reservado. Entonces, para mí, en mi mente tan reducida y tan pequeñita, las dos personas que deben estar a un lado y al otro del Hijo es María y José. Es María y José. Jesús dice
es para aquella persona quien el Padre lo ha reservado. Y hablando de quién encontramos en la Biblia que no tiene ningún defecto, ninguna imperfección, aparte de ser solamente una criatura, ¿verdad? Es María, es María. Entonces, en María encontramos, hermanos, principalmente aquella criatura que viene a ser la primera redimida por Dios, la primerita, la primera. No hay otro, es la primera persona que va a ser redimida por Dios. Y va a ser la primera persona que va a ser limpia de todo pecado. La pura, la inmaculada y la santa. María hoy es llamada por Santa Isabel, dice, bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿De dónde a mí que venga la madre de mi Señor? Ojo con esto, con esas palabras que San Lucas la llama palabras que fueron dadas por el Espíritu Santo a través de los labios de Santa Isabel. Bendita tú. Y miren, Santa Isabel llama bendita esta mujer y bendito el fruto de su vientre. Bendito el fruto de su vientre, porque ella sabe que quien viene de ahí de ese vientre es el mismo Salvador. María Santísima no va a ser una mujer cualquiera, como la llaman los hermanos separados, una mujer pecadora, porque hermanos, si María hubiese tenido pecado, entonces Jesús hubiese nacido del pecado, y entonces Jesús no hubiese muerto ni por ustedes ni por mí, sino que hubiese muerto por los pecados de Él. Eso es una cosa muy importante, hermanos, que no tenemos que olvidar. Y María va a ser esa discípula. María va a ser esa discípula que va a estar a los pies de Jesús, acompañándole desde que inicia la obra de la salvación hasta que termina en la cruz, hasta que Jesús la va a entregar al discípulo amado. Y el discípulo nos dice la palabra de Dios que desde ese momento Él se la va a llevar a vivir a su casa. Él se la va a llevar a vivir a su casa. Estando ya con sus discípulos, es cuando María, el Evangelio de San Lucas, hermanos, es uno de los evangelios que van a recopilar una gran cantidad de palabras de la Virgen María. Y esto no tenemos que olvidarlo, porque ni Pedro, ni Santiago, ni Juan, ninguno de los discípulos van a estar cuando Jesús va a nacer, cuando va a ser la anunciación, cuando Jesús se va a perder en el templo. Ninguno. Todo lo que conocemos de la infancia de nuestro Señor Jesucristo van a ser aquellas anécdotas que van a salir de los labios de la Santísima Virgen María. Y cuando leemos esos textos, ¿cómo decimos? Palabra del Señor. Palabra del Señor. Desde la anunciación, cuando José la quería abandonar, cuando el niño Jesús nació en Belén, cuando lo presentaron en el templo, las palabras del anciano Simeón, cuando ella fue a visitar a Santa Isabel, cuando Herodes quería matar al niño Jesús, cuando ellos huyen a Egipto, cuando el niño se les pierde en el templo. Todo eso, todo lo que es la infancia, será María Santísima la que va a narrar eso. Y los evangelistas lo van a poner por escrito. Cuando las personas llaman que María es una mujer cualquiera, una mujer pecadora, entonces mi pregunta es, ¿cómo ellos tienen valor de leer la palabra de Dios y leer cuando fue la anunciación, cuando fue el nacimiento, cuando el niño Jesús se perdió en el templo? ¿Cómo tienen valor y decir palabra de Dios cuando saben que esas palabras solamente salieron del labio de la Virgen María? Dios, hermanos, no utiliza a una persona y la desecha. Lo hemos dicho.
Al terminar el tiempo, según la carne de María Santísima en este mundo, Dios la va a llevar a su presencia. Y si hemos hablado que Jesús es bueno, que Dios es justo, que Dios es misericordioso, y Él mismo nos va a decir en una ocasión, si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre que sí es bueno. Y según como es el Padre, también es el Hijo. Entonces, si el Padre es bueno, el Hijo también es bueno porque es Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el Hijo se iba a ir para el cielo? No iba a permitir que su carne se corrompiera, pero sí iba a permitir que el cuerpo de su madre fuera corrompido, fuera comido por la tierra y perdiera. No. Para nosotros los cristianos, el tránsito de María, hermanos, es un testimonio de que lo que Jesús dijo es cierto. Porque cuando los apóstoles se acercaron a Jesús y le preguntaron, Señor, ya ves que nosotros hemos dejado todo, hemos dejado casa, familias, herencias por seguirte a ti. ¿Qué nos espera? Ustedes se sentarán, le dice, en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Pero también yo me voy, y estas palabras no tenemos que olvidarlas. Yo me voy y me voy a prepararles un sitio para que donde yo esté, también estén mis servidores. Y si a los apóstoles, a Pedro, Santiago, Juan, Andrés, Bartolomé, Tomás, a todos ellos que hemos hablado que eran personas con defectos, ¿sí o no? Sí, y muchos, y la Biblia no los esconde. No es que yo los esté calumniando, ¿verdad? No, la Biblia no los esconde. Si la palabra de Dios menciona los defectos de ellos y a ellos les ofrece que donde Él esté, quiere que estén también sus servidores. ¿Y María quién es? La esclava. La esclava. He aquí la esclava del Señor. He aquí la sierva, la fidelísima esclava. Y si Jesús le ofrece a sus apóstoles que donde Él esté también quiere que estén ellos, y a su madre, hermanos, pensemos en eso. ¿Por qué la iglesia llega a proclamar el dogma de la Asunción? Porque ¿cómo es posible que Jesús les esté ofreciendo el cielo y a Pedro le dice, no me seguirás ahorita, me seguirás más despuesito? Y le ofrece que incluso Él va a tener las llaves del reino de los cielos. A ti te entrego las llaves. Y a María Santísima la va a dejar a un lado. Para nosotros como cristianos, María es la primera discípula, la primera cristiana. María para nosotros es el ejemplo de un verdadero sí, porque a veces nosotros le decimos sí al Señor cuando todo es bonito, cuando todo es galán, que nos aplauden, nos felicitan. Y si se fijan, hermanos, en toda la vida de María Santísima, jamás va a buscar eso ella. Porque al grado de que incluso cuando Jesús inicia su ministerio público, hasta su misma familia se sorprenden. ¿Y quién es este? ¿Y que no es este el carpintero? ¿Y por qué hace esos milagros? ¿Por qué esto? Porque María Santísima jamás dijo que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso en la Sagrada Escritura vamos a encontrar con frecuencia estas palabras. María guardaba todo en su corazón. Guardaba todo en su corazón porque no buscaba la gloria. No buscaba que la felicitaran, que le aplaudieran o reconocimientos, no. Ella lo único que buscaba era hacer la voluntad de Dios. Por eso María para nosotros es ese ejemplo. Tenemos que aprender a ver a María Santísima. Tenemos que aprender a verla a ella porque ella es la que nos muestra ese camino. ¿Cómo es que tiene que decírsele sí al Señor, pero no cuando todo es bonito? No. El sí a Dios es más válido cuando nos toca ir cuesta arriba, en medio de pruebas, en medio de dificultades. Me acuerdo que una ocasión yo estaba pasando
una situación muy difícil de mi salud, me acerqué a Monseñor Luis Escobar, que era nuestro obispo en ese entonces, y le dije yo: Monseñor, quiero agradecerle por el tiempo, estaba ya terminando el tercer año de teología, quiero agradecerles por permitirme el tiempo que me han permitido para formarme en el seminario. Yo sé que lo que aquí he aprendido no lo iba a aprender en ninguna parte del mundo. Lo que yo he aprendido es para mi vida. Quiero agradecerle, pero tengo que retirarme. Me descompensé totalmente en mi salud y uno de los requisitos para aspirar al sacerdocio era gozar de buena salud. Entonces yo le dije: Monseñor, yo me voy a retirar porque no quiero ser una carga para la iglesia. No quiero ser una carga. Yo tengo estos problemas de salud y nunca van a desaparecer, y me han dicho que son crónicos y al contrario, en vez de mejorar, pueden complicarse, y no quiero ser una carga para la iglesia. Y me acuerdo yo que una frase que él me dijo: hermano Jesús, me dijo, porque así me decían, porque yo había sido misionero antes de entrar al seminario. Hermano Jesús, y cuando usted se salga del seminario y le pregunte a la gente por qué se salió, ¿qué le va a decir? Que porque estaba enfermo, que porque tenía este problema de salud, que porque tenía esto otro. O sea, me dijo, que cualquier enfermedad, cualquier dificultad que se le presenta a uno, ya es una justificación válida para decirle: Señor, ya no te voy a servir, ya no te voy a seguir, porque estoy enfermo, tengo este problema, tengo esto, tengo lo otro. Y me dijo: ¿y usted nunca ha leído la vida de los santos? Me dijo. ¿Y usted cree que yo estoy alentado? A él le había dado una hemorragia en un ojo y tenía hasta morado una parte de la cara. Fue un tiempo bien difícil para él. Mire cómo estoy yo, me dijo. Y yo no le estoy diciendo al Señor: Señora, pues me voy a ir porque no sé qué va a pasar con esta hemorragia que me ha dado. No, me dijo. Usted no se va. Si usted hoy ha decidido que no quiere ser sacerdote porque usted siente que esta no es su vocación, entonces váyase y busque, me dijo, otra forma de servir al Señor. Pero si usted sigue sintiendo en su corazón el deseo de servirle porque quiere ser sacerdote, entonces usted no se va. Ahí aprendí yo una lección muy grande antes de ordenarme sacerdote. Fácil es decirle al Señor: sí te seguiré, sí te serviré, cuando todo es bonito, cuando todo está bien, cuando usted recibe aplausos, cuando usted recibe felicitaciones. Difícil es decirle sí al Señor cuando incluso a veces sentimos que nuestras propias fuerzas nos fallan y ya no tenemos ganas. Pero es ahí donde le demostramos a Dios si verdaderamente lo amamos o no. Porque buscar nuestro propio interés, buscar nuestra propia satisfacción o buscar nuestra propia alegría, eso es fácil. Y María Santísima nos enseña eso. Si se fijan en todo el camino de la vida de María Santísima, desde que era una niña de 15 años, ¿qué fue la vida de María? Puro sufrimiento. E incluso después de la muerte de su hijo, ¿qué va a contemplar María? Cómo matan a los discípulos de su hijo, cómo persiguen a la iglesia. Y en ningún momento ella dijo: creo que me equivoqué de camino, me voy para la casa. No. Por eso pidamos hoy a ella que interceda por nosotros ante su Hijo, para que nos conceda la gracia de la perseverancia final en nuestra vida cristiana, y que cuando vengan los momentos de prueba, sea ella quien con su intercesión nos sostenga y nos levante, así como guiaba al niño Jesús, que también nos guía a nosotros y nos proteja. Que así sea. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.